Bogando en la Palabra. Por Radio Santidad en la Senda. Un análisis responsable, minucioso y profundo de la Palabra de Dios. Dios te bendiga, yo soy tu hermano Carlos Guzmán, nuevamente contigo para tratar un tema importantísimo en esta ocasión. El título del tema es El peligro del activismo sin evangelismo. Este es un tema crucial para el tiempo en el que estamos viviendo, ya que la iglesia de muchas maneras se introduce en lo que es ese activismo religioso, que no del todo es beneficioso para el crecimiento de la comunidad cristiana y para hacer lo que es la obra del Señor Jesucristo. Vamos primeramente a leer una cita bíblica que tenemos como base y está en Hechos capítulo 6, versículos 2 y 3. La leemos en el nombre del Padre, de Cristo y del Espíritu Santo. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Busquen pues, hermanos, de entre ustedes a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Damos gracias al Señor por esta palabra que leemos y pedimos al Señor en el nombre de Jesús que sea de bendición para cada persona que pueda estar mirando, para gloria y honra de su nombre. Amén, Señor. Te recordamos que esta es tu sección, Bogando en la Palabra, de tu estación Radio Santidad en la Senda, órgano del ministerio alcanzando las promesas de Dios. Antes de nosotros iniciar y ampliar en el tema, vamos a definir lo que es el activismo. Precisamente el activismo es un conjunto de actividades en las que incurren ciertos grupos, ciertos estamentos de la sociedad, con el fin de cambiar, de provocar un cambio social, de provocar un cambio en la moral, en el comportamiento, en las actitudes del ser humano. Pero estos cambios se buscan lograrlos a partir de ciertas actividades que se realizan con este fin. Por eso se le llama activismo a este tipo de actividades. Lo primero que queremos decir es que no estamos en desacuerdo con las actividades que se hacen a favor de la sociedad, a favor de cada persona, de cada individuo, pero todo el trayecto de nuestro análisis nos va a dar a entender cuáles son los verdaderos propósitos de Dios con la Iglesia de Jesucristo y de qué manera podemos implementar todos aquellos programas sociales en beneficio de las comunidades, sin dejar de lado lo que es el propósito principal de Dios con su iglesia, que es la evangelización, por medio de la cual vamos a ganar almas para Cristo. Este es un estudio amplio que he realizado para compartirlo con ustedes, pero no le damos el desarrollo total que tenemos dentro de todo el material, sino que buscamos hacer un resumen conciso de lo que queremos llevar a cada uno de ustedes. Vivimos en una época en la cual la Iglesia de Jesucristo está inmersa en tantas y tantas actividades. Cuando decimos actividades, no solamente nos referimos a actividades seculares, sino que estamos hablando de actividades también que tienen que ver con lo que es propiamente el desenvolvimiento de la iglesia, eventos, retiros, campañas, conferencias, preparaciones, talleres, la ocupación de una logística adecuada para llevar el evangelio, para recibir a las personas en el templo y todo este tipo de cosas que son buenas, pero que al final, si no son bien utilizadas, tienden a ser peor que el resultado positivo que se puede estar buscando. Todo este tipo de actividades en la que incurre la Iglesia de Jesucristo lo determinamos como activismo cristiano o activismo religioso, lo cual propiamente no se encuentra en lo que es la palabra de Dios. Amén de que todo esto sea bueno, debemos hacernos una pregunta. ¿Estamos tan ocupados sirviendo a Dios que hemos descuidado compartir a Dios? Es lo que muchas veces ocurre en medio de todas estas actividades. Reiteramos y vamos a estar reiterando en todo el transcurso de nuestro tema que no estamos en desacuerdo con esas actividades, pero lo que sí queremos connotar es qué cosa tiene prioridad ante otra. Y no una prioridad porque el hombre quiera dársela, sino la prioridad que Cristo da al evangelio, a las almas, frente a cualquier otro tipo de actividades que puedan opacar este propósito. Tenemos una cita bíblica que nos habla del mandato principal que el Señor Jesucristo le dio a la iglesia. Mateo 28, 19, 20 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Lo primero que vamos a anotar aquí es que este mandato, al igual que Marcos 16,
el versículo 15 en adelante, el Señor Jesucristo le encomendó a la iglesia algo primordial. Le dio un mandato con exactitud y fue que fuera y predicara el evangelio. El Señor Jesucristo nos dijo: id por todo el mundo y haced actividades. Id por todo el mundo y por medio de un activismo cristiano gánense las almas. Eso no fue lo que el Señor mandó. Eso no fue lo que Él enseñó. Eso tampoco fue lo que la iglesia primitiva enseñó para que nosotros hoy nos quedásemos con esa enseñanza. La orden de Cristo fue clara: id y haced discípulos. Hacer discípulos ¿por medio de qué? Por medio de la enseñanza del evangelio. Marcos 16:15 dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Es el objetivo primordial. Lo segundo es, que se da en ese mismo pasaje bíblico: el que creyere y fuere bautizado será salvo. La salvación como producto del cumplimiento de esa gran comisión, que es ir y predicar el evangelio a toda criatura. La iglesia primitiva, una iglesia enfocada. Tenemos un versículo en Hechos capítulo 5, versículo 42, que nos confirma el enfoque que tenía la iglesia primitiva. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Vamos notando entonces que el propósito de la iglesia era predicar a Cristo. De día, de noche, cuando se pudiese, ese era su propósito. Esa era su actividad primordial, principal. En el templo, en las casas, en las calles, en todo tiempo, no cesaban de enseñar la palabra de Dios. La iglesia del primer siglo era una iglesia enfocada, cristianos comprometidos. ¿Comprometidos con qué? Con la predicación. Muchas veces este activismo, este vendaval de actividades entretiene muchas veces a la iglesia, de tal manera que envuelto en todas estas actividades se olvida de compartir el evangelio de Jesucristo. Dice aquí, Jesús reprende la tibieza espiritual. Cuando la iglesia de Jesucristo se envuelve en todas estas cosas, en todo este tipo de actividades, dejando de lado lo que es el evangelio y la predicación, el objetivo principal que son las almas, ahí es donde viene una tibieza espiritual. Ahí es donde viene muchas veces un desenfoque. No se está percibiendo que hay un decaimiento espiritual. ¿Por qué? Porque se está llevando a cabo aquellas cosas que en el momento son el propósito principal para quienes lo están haciendo. Entonces esto no le deja ver que algo está fallando, que algo está andando mal, sino que se están sintiendo cada vez más que esto le da buenos resultados. De manera que cada vez la iglesia, en muchas ramificaciones, se envuelve más en este tipo de actividades. En Apocalipsis 3, nosotros conocemos el mensaje de la iglesia a la Odisea. ¿Cuál es el reclamo que Jesucristo le hace a esta iglesia de la Odisea? No eres ni frío ni caliente. Ahí mismo en ese versículo más adelante le dice: porque tú dices yo soy rico, pero en verdad eres pobre, desventurada, etcétera, etcétera. O sea que muchas veces estamos creyendo que el hacer tantas cosas para Dios es lo que nos va a dar una riqueza espiritual, es lo que nos va a estabilizar espiritualmente, es lo que va a mantener a la iglesia viva, con el objetivo de llamar a las personas, de ganarnos adeptos, nuevos creyentes. Entonces queremos ganárnoslo con todo este tipo de actividades, de tal manera que la iglesia se va desenfocando en su rol principal, como dijimos, que es la predicación del evangelio. Hay un subtema que tenemos aquí, que nos habla del pecado de omisión. Sabemos que el creyente comete dos tipos de pecado. Hay un pecado de omisión, hay un pecado por comisión. El pecado por comisión es aquel pecado que surge al hacer cosas. Pecados que son el producto de cometer cosas, violando lo que son las normas de Dios, la palabra de Dios, los mandatos de Dios, en contra de Dios, en contra de los demás, en contra de nosotros mismos. Estos son pecados por comisión, por cosas que se cometen. Sin embargo, hay otros pecados, otra forma de pecar, que es el pecado por omisión. ¿Y cuál es este pecado? El pecado por omisión es el pecado que se comete por dejar de hacer las cosas que tenemos que hacer. Y es un pecado delante de Dios, sin ninguna excusa.
Vamos a ver un versículo bíblico que tenemos aquí en Santiago 4:17 que confirma lo que estamos diciendo en este momento. Dice en Santiago 4:17, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es pecado cuando usted sabe que tiene que hacer algo a favor de alguien y usted no lo hace. Cuando yo reconociendo lo que es bueno para mi hermano, para mi prójimo, para el reino de los cielos, y yo no lo hago, estoy cometiendo un pecado. Este pecado es por omisión, porque estoy omitiendo, dejando de hacer aquellas cosas que conociendo que son buenas no las hago, y que es un mandato de Dios el que yo las haga. Ahora bien, mis amados, ¿cuáles son las características? Vamos a ver algunas características esenciales de este activismo sin evangelismo, de este activismo cristiano fuera del propósito evangelístico de Dios. Hay mucha programación, mucha proclamación, pero en estas programaciones que se hacen y en estas proclamaciones, en ocasiones no vemos el fruto que Dios requiere con este tipo de actividades. Se programan las cosas de una manera espectacular. ¿En cuántas actividades se está proclamando la palabra? Y en muchas ocasiones las personas no están ni siquiera atentos a lo que se está diciendo. Le falta un elemento esencial, que es el elemento de la búsqueda y del propósito principal, que son las almas. Otra característica es el enfoque en el entretenimiento o la logística. Nosotros conocemos que en estos tiempos son muchos los líderes, son muchas las congregaciones que se enfocan en cómo atraer a los demás y cómo entretener a sus miembros para que no se le vayan. Y para esto, mis hermanos, se complementa lo que es la logística. ¿De qué manera se van a dar los servicios? ¿Cómo debe estar la iglesia? ¿Cómo debe ser la preparación del ambiente? Todo este tipo de cosas que, como dijimos, son importantes. Pero el enfoque de esto es entretener a los miembros de la iglesia, entretener a la comunidad cristiana. El interés es que se sientan cómodos, que se encuentren bien. Le crean un ambiente dentro de las cuatro paredes que los cautive, que los amarre para que nadie quiera moverse de allí. Y tener así asegurado a esas personas que han aceptado a Jesucristo, pero que ahora lo acomodan de una manera tal que su enfoque no es dar por gracia lo que por gracia hayan recibido. Otra característica es que se enseña a servir, pero no a testificar. Los creyentes hoy en día se sumergen en esas actividades. Una kermés, todo el mundo va para allá. Un concierto, todo el mundo va para allá. Entonces se les está enseñando a servir tanto a Dios como a los demás, pero no a testificar. Cuando digo a los demás, es a servirle, como dice el apóstol Pablo, a servir a las mesas. Vamos a comentar este versículo bíblico más adelante, tal vez al final. Pero esto es lo que se le está enseñando a la iglesia de Jesucristo, a servir, a suplir las necesidades de los demás, que es muy bueno, pero debemos entender que estos tipos de servicios son consecuencia de mi vida cristiana, son el fruto, el producto de yo haber aceptado a Jesucristo. Por eso que parece a veces en ocasiones que Pablo y Santiago están en contradicción. No están en contradicción. Por un lado, Pablo viene y dice que esto de la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Porque en ocasiones aparecen personas que creen que por las obras es que van a encontrar la salvación en Cristo. Nosotros conocemos lo que tradicionalmente se le enseña a la mayoría de los pueblos con la iglesia tradicional, que mientras usted se inunde de hechos, de obras, de dádivas, usted va a asegurar un lugar delante de Dios. Entonces Pablo le habla a este tipo de personas dentro de la iglesia evangélica, que hay muchos líderes y se sumergen en estos programas y no tienen otra cosa, y eso es su propósito, y ese es su pensamiento, y ahí es donde están inmersos todo el tiempo. El apóstol Pablo le habla a esta persona, mientras que Santiago habla a aquellas personas que creen que siendo cristianos solamente, no sirviendo a los demás, no preocupándose por la condición de los demás y las necesidades de los demás, viven una vida tranquila y se sienten cómodos, se sienten bien. Y es que el evangelio es equilibrado, como dice la misma palabra, hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Entonces por eso es que decimos que estas actividades no serían malas, siempre y cuando ellas no opaquen el propósito principal de Dios, que es ir y predicar el evangelio y buscar la salvación de las almas. Otro punto, otra característica es lo social pasa a tener un lugar preponderante, mientras que lo espiritual pasa a un segundo plano. A veces en un segundo plano muy alejado de la realidad de Dios. Yo mismo he visto muchas iglesias, muchas congregaciones que en un tiempo tuvieron una cantidad inmensa de miembros. Hoy en día ese número de miembros ha disminuido sustancialmente.
pero esos líderes siguen envueltos en actividades sociales, en formar ONGs, en formar instituciones de adiestramiento, instituciones de preparación, cuántas cosas, mientras que la iglesia va decayendo y los líderes no se dan cuenta de que esto está pasando. Hay un principio que se da como consecuencia de este activismo cristiano, este activismo religioso, y es que las iglesias se llenan, pero el cielo no. Hay una cantidad de congregaciones que nosotros las vemos que están llenas, totalmente llenas, pero ¿cuántos de esos que están ahí dentro de esas congregaciones van a ser parte de los que van a llenar el cielo? ¿Cuáles de esos miembros de esas congregaciones activistas que se los han ganado a la mayoría bajo las permisiones, que todo se permite, que todo es bueno, que todo es válido, que todo es lícito, que todo se puede hacer, y que lo han captado por medio de las dádivas, por medio de los panes y los peces, y hacen todo este tipo de actividades con ese propósito, y captar a aquellos que buscan obtener un evangelio, buscar un evangelio sin compromiso? Las iglesias pueden estar llenas, repletas, pero ¿en qué condiciones va a quedar el cielo si dependiera de estas congregaciones? Miremos las consecuencias, mis amados, que trae como resultado este activismo sin pasión. Primera consecuencia, desobediencia a Dios. Hay un mandato que ya nosotros dijimos que tiene la palabra de Dios, usted lo sabe. Id por todo el mundo, predicar el evangelio, id y hacer discípulos. Y una y otra vez la palabra de Dios nos dice cuáles eran las actividades de los discípulos. La segunda consecuencia fatal es la falta de conversiones. Y en ocasiones, cuando aceptan al Señor Jesucristo por estos medios, no tenemos seguridad de que vayan a permanecer ni que vayan a tener un evangelio puro en sus corazones, de que vayan a vivir de una manera tal que puedan esperar la venida del Señor Jesucristo. Hay otra consecuencia que es la fe superficial y sin compromiso. Cuando nosotros nos ganamos a las personas por medio del activismo cristiano o religioso, luego vamos a crear en esa persona una fe superficial. ¿Por qué? Porque esta persona no está yendo allí, está yendo a la iglesia, no ha aceptado a Jesucristo como consecuencia de un llamado de Dios, de un llamado del Espíritu Santo, sino que lo ha aceptado como consecuencia de las dádivas, de los programas que se hacen para captar personas, para captar adeptos. En Juan 6, versículo 26, esto es lo que Jesucristo le reprocha a las personas que le seguían. Jesucristo le dice: ustedes no vienen a mí por la palabra que yo les predico. Ustedes no están viniendo a mí llamados por la evangelización, por la predicación de la palabra, sino porque yo les doy peces y panes. Porque donde quiera que nos reunimos, ustedes tienen su comida segura. Entonces ahí podemos ver, mis hermanos, que esas personas que vienen por medio de ese tipo de cosas, de eventos, van creando una fe superficial, una fe circunstancial, que en el momento en que se deje de hacer estas cosas con las cuales se les llamó, se les ganó, inmediatamente ellos también van a ir dándose hacia atrás. No van a crear un compromiso con Dios, porque no fue el propósito de su llamado. No van a crecer en la fe de manera tal que entiendan que tienen un compromiso para ir y dar por gracia lo que han recibido por gracia. Lo que ellos recibieron por gracia fueron las dádivas. Y eso es lo que ellos van a tener en mente todo el tiempo, pero no para darle a otros, igual como se le dio a ellos, sino para que todo el tiempo se les esté manteniendo. Vamos a estar produciendo cristianos consumidores, cuyo propósito será que todo el tiempo lo mantengan, que todo el tiempo le suplan sus necesidades. Otra consecuencia del activismo sin evangelismo es una iglesia centrada en sí misma, no en el mundo perdido. Cuando las iglesias hacen este tipo de cosas, perdiendo el enfoque cristiano, el enfoque verdadero de la Gran Comisión, lo que se va a estar buscando va a ser centralizarse en sí misma. Que cada una de las personas que estén ahí se mantengan ahí todo el tiempo, que no se desencanten, que no se desilusionen. Por eso que cada día se va a implementar cosas nuevas para mantenerlos ahí sujetos. Ahora bien, si alguien se preguntara, ¿es que el hermano está diciendo que estas cosas son malas, que no se deben hacer jamás en la vida? No es lo que estamos diciendo. Lo que estamos tratando de hacer es ver todo este tipo de cosas que son necesarias, pero dentro del contexto del primordial propósito de Dios, que es la predicación del evangelio y la salvación de las almas. Porque repetimos nuevamente que todo este tipo de obras son resultado de la transformación de una vida. Repetimos de nuevo, como dice Santiago. Santiago dice: si tú tienes fe, si tú eres creyente, muéstramelo haciendo las buenas obras que hace una persona que está viviendo dentro de la fe. Entonces tratamos de entender esto es a la luz del contexto de Dios, del contexto bíblico propiamente. Entonces
Entonces, si volvemos a Hechos 6, 2 y 3, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. ¿Cuáles son las mesas a las cuales se está refiriendo aquí los apóstoles? ¿A qué mesa se refiere Lucas cuando escribe aquí esta palabra? Es a este tipo de cosas que se tiene que hacer, que son necesarias, pero que muchas veces quitan el enfoque de la iglesia a las cosas primordiales, a lo primordial para Dios, que es la salvación de las vidas. Entonces, aquí está escribiendo Lucas que los discípulos hicieron una reunión inmediata y dice que llamaron a todos los creyentes y le dijeron, no es justo que nosotros dejemos de predicar la palabra de Dios para dedicarnos a servir a las mesas, a hacer actividades, a suplir las necesidades de los demás, a llevarle los alimentos a la viuda, a buscar la forma de cómo captar recursos para suplir necesidades, para suplir problemas, resolver problemas. Esto es lo que significa en la Biblia servir a las mesas. Busquen pues, hermanos, de entre ustedes a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Fíjese que ni siquiera los discípulos le dijeron a la multitud de creyentes, nosotros vamos a predicar el evangelio, nosotros nos vamos a encargar de la enseñanza de la palabra y ustedes van a ir a servir a las mesas, ustedes van a ir masivamente a hacer este tipo de actividades. No. Y eso es un punto en el que la iglesia se pierde hoy en día. O sea, muchas congregaciones se pierden hoy en día. Que quieren inmiscuir a la iglesia total y completamente dentro de este tipo de actividades. Hay actividades que no es necesario que la iglesia en su conjunto, que la iglesia en general vaya a participar en esto todo el tiempo, sino que hay un grupo de personas que se pueden tomar para este tipo de actividades, para este tipo de cosas. Sabemos que todo el que pueda mirar este análisis, este estudio, no va a estar de acuerdo con este tipo de cosas, no todos. Pero precisamente esto es para aquellos que quieren buscar una forma, que quieren entender muchas veces ciertas cosas a la luz de la palabra de Dios para cambiar, para transformar, para adentrarse en el propósito verdadero de Dios. Hay muchos creyentes, busquen 7 que puedan encargarse de este tipo de cosas. Los demás vamos a predicar el evangelio, los demás vamos a llevar lo que hemos recibido por gracia, vamos a ganarnos las almas, que es el propósito principal de nuestro Dios. Así que esto fue parte de lo que los discípulos determinaron hacer con el fin de no ir a caer en ese activismo religioso. Ahora bien, ¿cómo corregir el rumbo? Porque indudablemente, cuando se está en este tipo de condiciones, cuando se están en estas actividades, inmersos en estas actividades, vuelvo y les digo, estas no son cosas inventadas, son cosas verdaderamente que las hemos vivido, que las hemos visto y que actualmente está ocurriendo. Hay muchos líderes que están inmersos en tantos tipos de actividades, en la formación de ONGs, en la formación de eventos sociales, este tipo de cosas que están desenfocados total y completamente. Ahora, ¿cómo corregir el rumbo? Lo primero es reconocer precisamente que hemos perdido el enfoque del mandato primordial que nos ha dado el Señor, de la gran comisión. A partir de ahí entonces volver al primer amor. En Apocalipsis 2, capítulo 4 y 5, el Señor le dice a la iglesia de Éfeso, has dejado tu primer amor. Entonces viene y le aconseja, arrepiéntete, vuelve a las primeras obras, vuelve a hacer las cosas que tú hacías. Las congregaciones no comienzan de esa manera. Las congregaciones comienzan en el primer amor. Y es más adelante que nos vamos divorciando de esa realidad, de esa verdad, de ese enfoque. O sea, lo primero que hay que hacer es volver al primer amor. Entender que las almas son el primer objetivo de Dios. Lo segundo es convertir actividades en plataformas evangelísticas. Muchos dirán, pero es que las actividades que hacemos las estamos haciendo con ese propósito de ganar las almas. Pero si hacemos una revisión vamos a ver que en muchos de esos casos no se está dando esa situación. Entonces esto es algo, el segundo enfoque que debemos tener para cambiar el rumbo perdido. Convertir las actividades en plataformas evangelísticas con el fin de captar las almas. No dejar de predicarle nunca y darle a entender que lo primordial no es lo que se le está dando en ese momento,
sino que lo primordial es la salvación que ellos pueden obtener y el evangelio que nosotros le podemos llevar por medio de esas actividades. Cada evento debe ser una oportunidad para testificar de Cristo, para hablar de Cristo, para predicarle a las almas la palabra de Dios. Otra cosa que hacer dentro de la recuperación del rumbo que hayamos perdido es capacitar a la iglesia para evangelizar, porque como dijimos, a la iglesia se le está capacitando para muchas cosas, pero no se le está capacitando para evangelizar. Lo próximo que debemos hacer es salir de las cuatro paredes. Hemos visto congregaciones, hay muchísimas congregaciones hoy en día que sus miembros están todo el tiempo inmersos dentro de esas cuatro paredes. Hay muchas actividades, hay esto, hay aquello, pero los miembros no salen de esas cuatro paredes para ir y buscar a otros, para ir y formar a otros, para ir y llevar el evangelio a los demás, sino que se han quedado inmersos en esas cuatro paredes, que es el templo, que al final y en resumen no es la iglesia. Las cuatro paredes son el templo donde se reúne la iglesia de Jesucristo, porque la iglesia de Jesucristo no está formada por paredes, por bloques. La iglesia de Jesucristo está formada por personas, por individuos. Esa es la iglesia de Jesucristo y esa es la que tiene que ser fortalecida. Esa es la que tiene que estar bien formada. Otro punto que debemos hacer, mis amados, es hacer un diagnóstico personal. Cada uno de nosotros debemos hacer un diagnóstico personal y cada líder debe hacer, aparte de su diagnóstico personal, un diagnóstico congregacional, general dentro de lo que es la congregación que este líder presida. Y hacernos ciertas preguntas que pudieran ayudarnos a darnos cuenta cómo va el enfoque nuestro dentro del mandato de Dios. Primera pregunta que deberíamos hacer, entre muchas otras que hay: ¿cuándo fue la última vez que compartí mi fe con los demás? No al momento de pasarle el pan, de pasarle los peces, no. ¿Cuándo fue la última vez que una congregación se reunió para orar, para clamar por esa gran comisión y salir a hacerla para buscar las almas? Pura y llanamente, sin el complemento de las dádivas del dar, no. Eso se hace en otras ocasiones, eso se hace de otra manera, eso se hace con personas asignadas para eso, nada para eso. Otra pregunta: ¿cuándo has invitado a alguien a la iglesia en el transcurso del tiempo que haya pasado del año en curso? Pura y llanamente, orar por ese propósito para luego ir y hacerlo. Creemos que esto tiene mejores resultados que tratar de tomar los peces por medio de esa red de las dádivas, por medio de esa red de los bocados, de las migajas, porque al final todo esto se convierte en migaja. Y el grosor del pan del alimento lo estamos dejando en el suelo, lo estamos desperdiciando. Y la última pregunta, en este momento, no es que sea la última que debamos hacernos. ¿Por quién estamos orando para que conozca de Jesucristo? He estado en muchas congregaciones, mis amados, a la hora de la parte de la oración, y créame que he visto un desenfoque terrible en el momento de que se esté orando. Eso que llamamos culto de altar. Hay un desenfoque tremendo. Mengano ora por alguien, sultano por otra cosa, fulano por otra cosa, y cada uno está orando por algo diferente. Allí en una esquina hay alguien cantando, por allí hay otro que está declamando un poema, y hay otro que tiene los ojos abiertos mirando para arriba. Y en realidad no hay esa unión en los propósitos. No hay unidad de los propósitos a la hora de que las iglesias se reúnen en ese momento de oración. No los hay, porque es que yo los he observado y no los hay. Y la Biblia dice que cuando dos o más estuviesen unidos en su nombre, no es que estén en un sitio todos ahí unidos, no, nosotros estábamos en el templo. No, es unido de corazón, es unánime en su corazón y en su propósito, para que se pueda realizar aquello que el Señor nos manda y podamos ver los frutos de eso. Otra poderosa actividad es el compromiso práctico. Sería bueno que en los murales de las congregaciones se ponga una página con todas las personas que se tengan para orar. Yo he utilizado mucho esta forma de oración, tener una hoja con los principales propósitos de oración, principalmente las almas, nombres de descarriados, nombres de vecinos, nombres de amigos, de personas por las que queremos orar específicamente, por situaciones por las que debemos orar, y enseñarle a la iglesia lo que es estar unánimes a la hora de orar, y que nuestro propósito principal son las almas, son las vidas, son nuestra familia, es la comunidad, es nuestro país, es el mundo. No cada uno orando por su lado de manera
personal y orando cada uno por las cosas que en ese momento quiere pedirle a Dios para su propio beneficio. Finalmente, mis amados, tenemos aquí un pensamiento muy real y profundo. Dice, el verdadero servicio a Dios no se mide por cuán ocupados estamos, sino por cuán obedientes somos a su llamado. El asunto no es ocuparse de más. Hay líderes hoy en día que están hasta la saciedad cargados de cosas que hacer, cargados de actividades, de compromisos, que muchas veces no pueden ni siquiera cumplir. Y todo esto es bíblico. Cuando Jetro vio que Moisés, con todo lo que estaba haciendo en el día, recibiendo a todo tipo de personas, con todo tipo de problemas, tratando de resolver los problemas a cada uno, Jetro le dijo a Moisés, mira, ven acá, tú te vas a matar a ti mismo. Tú te estás matando, tú tienes que resolver este problema de otra manera. Y ahí fue donde Jetro le dijo, constituye jueces, nombra jueces para que te ayuden en este tipo de actividades, porque tú solo no puedes con tantas cosas. Hay líderes que no delegan funciones, hay líderes que quieren llevarse toda la gloria, hay líderes que quieren ser ellos los que siempre estén resaltando y no delegan funciones, no delegan quien les ayude. Y esto es bíblico, hay que delegar funciones y enseñarle a la iglesia que cada uno, si somos miembros del cuerpo de Jesucristo, para la edificación de ese cuerpo, cada uno tenemos un rol que cumplir, cada uno tenemos un rol que hacer dentro de los caminos del Señor. Roguémosle pues a Dios que este activismo cristiano o religioso no nos abarque, no nos envuelva, y que podamos hacer cada cosa que tengamos que hacer sin dejar de hacer lo otro, porque es a lo que nos ha llamado el Señor. Dios te bendiga. Espero que esto sea de bendición para tu vida. Y espero que esto tú puedas tomarlo y llevarlo como enseñanza a los demás. Comparte este tipo de enseñanzas. Comparte lo que el Señor nos está dando para compartirlo con las vidas, con la iglesia, con el pueblo de Dios. Es nuestro propósito que el pueblo de Dios reciba este tipo de cosas sanamente, respaldada por lo que es su propia palabra, y que podamos encaminar a otros a la salvación de Cristo. Es el propósito de Dios. Este debe ser nuestro propósito. Pedimos a Dios que Él bendiga tu casa, tu vida, tus bienes, tu familia, tu ministerio, que Dios cumpla tus propósitos, aquellos que van de acuerdo a su sana voluntad. Que Dios te dé dominio y control sobre todo tu derredor, y nos vemos en una próxima ocasión. En el nombre de Jesús.